Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vamos a ampliar un poco lo que significa la microbiótica. Por un lado es una corriente científica porque está basada en investigaciones de vanguardia de los últimos 30 años, en el que están demostrando cómo ese tipo de microorganismos que nos rodean y que somos también son los verdaderos artífices de la evolución en el planeta y también en gran medida la fuente de soluciones de muchos de los problemas que tenemos, tanto ambientales como internos, personales, como seres humanos. Entonces, bueno, ahí veis unas definiciones que si podéis hacer dos cosas a la vez, las mujeres seguro que sí, los hombres no lo sé. Por hacer un repaso muy rápido de algunos personajes importantes en la historia de la microbiótica, que nos estamos inventando, en definitiva, pues podemos hablar de Teruo Higa, que es un científico japonés que descubrió hace más de casi 40 años lo que se llaman los EM, que son relativamente conocidos, microorganismos eficientes, en los que, bueno, no podemos ahora extendernos, pero gracias a estos microorganismos que existen en la naturaleza y que todos los días en la levadura del pan, de la cerveza, del yogur o en las raíces de todas las plantas existen y nos están ayudando a estar bien, a tener vitalidad, a estar sanos. Esos microorganismos también son capaces de comerse el petróleo, la radiactividad, la polución, limpiar el agua, limpiar la tierra. Se están usando para mejorar, desde la agricultura ecológica, orgánica, mejorar el campo y en muchos ámbitos de la salud. No nos da tiempo de hablar de las aportaciones de este hombre a la humanidad, porque él, este descubrimiento que tuvo de forma casual, dice que se lo inspiraron las bacterias, que no es suyo, y él se comunica con las bacterias y lo dice, yo me comunico con ellas tienen conciencia, tienen un lenguaje propio. Después, desde la Universidad de Princeton, se ha descubierto que esto es verdad. Y bueno, el que tenga la capacidad de activar su conciencia microbiótica, pues puede hacerlo. Yo os invito a que por lo menos lo intentéis. Y una de las maneras maravillosas de empezar a hacerlo es que cuando vayáis a comer os pongáis las manos en el vientre y, bueno, el que tenga la costumbre de hacer una oración que la haga, pero si no, simplemente poner las manos en el vientre y en silencio sentir que les vas a dar de comer a todos esos bichitos o gente pequeña que tenemos dentro, que son 10 veces más que células humanas en nuestro cuerpo, pues ya es una forma de conectarnos con ellas. Ahora, si además de eso sabéis los alimentos que les gustan, los que no les gustan, los que les sientan bien y las refuerzan, los que les sientan mal y las debilitan, pues todavía podéis adaptar mejor vuestra alimentación a esa relación simbiótica de interdependencia. No me puedo extender, como os digo, en las cosas concretas de cada uno de estos padres, un poco de la microbiótica. Voy a ir así muy rápido. Jairo Restrepo es un ingeniero agrónomo colombiano que está desarrollando una verdadera revolución en el mundo. Se pasa el año dando cursos por todo el mundo. En España viene una o dos veces y mueve cientos o miles de personas. Y lo que este hombre está haciendo es ayudar a los campesinos, en principio de Sudamérica, a tener instrumentos para poder cultivar sus tierras y cuidar de su ganado sin depender de las multinacionales y de los productos que éstas nos venden. Jairo enseña técnicas muy sencillas y básicas para aprender a fabricar los propios fertilizantes. Para que os hagáis una idea, con la caca de la vaca, de una vaca, se pueden fertilizar 10 hectáreas. Su página web se llama Caca de la Vaca, por si os interesa. Entonces, bueno, a mí esa parte escatológica de hablar de la caca es uno de mis temas favoritos, en fin, porque en la caca, cuando hacemos caca, el 60% de esa caca son bacterias vivas, y hoy en día hay una línea que se llama la terapia bacteriológica, no es bacteriofóbica, que es lo que nos pasa a todos, que tenemos bacteriofobia,
porque nos lo han contaminado desde la cultura oficial. La mejor bacteria es la bacteria muerta, por no hablar de los virus o de los gérmenes, que parece que son todos malos, y es al revés. Hay muy pocos que sean malos. Y si hay alguno malo para nosotros, porque a uno se contagia de un virus y la otra persona no, eso nos está dando una señal de que tenemos un campo global desequilibrado y debilitado, y entonces tenemos que mirar a ver cómo de forma global organizamos ese campo para que ese virus, que hace una función que para nosotros es mala, pues no nos haga ese daño. Bueno, Jairo ha desarrollado, junto con otros ingenieros y científicos de Sudamérica, lo que se llama la agricultura regenerativa. Y como os digo, pues es una revolución auténtica a este señor. Os recomiendo, cuando viene a España, que ha estado hace poco, si os enteráis, que vayáis a alguna de sus conferencias, porque es una especie de subcomandante Marcos sin pasamontaña, cuestionando el sistema tal y como nos gusta ver a nosotros a alguien hacerlo, con bastante contundencia y claridad y información. Entonces, bueno, yo voy pasando porque no me quiero entretener. Como os digo, nuestra cultura es bacteriofóbica. Vivimos en un mundo en el que la tecnología nos ha vendido que los antibióticos, los productos de limpieza bactericidas, la higiene esta aséptica de ducharnos todos los días con champús, desodorantes bactericidas, todo esto como que qué bien, qué limpito estoy. Y no es así. O sea, hace unos años se hizo un estudio clínico en Brasil, en Sao Paulo, en una de las favelas más pobres. Se estudiaron más de 200 niños, de los que viven ahí tirados descalzos y sin casa, o con familias, como os ponéis, con problemas de nutrición y demás, y a otros niños de una de las colonias de mayor poder adquisitivo de Sao Paulo. Los niños de esa colonia, de esa urbanización, con guardia jurado a la entrada y todo lo demás, estaban todos enfermos, de alergias, problemas autoinmunes, todo tipo de problemas. Y los niños de las favelas, ninguno estaba enfermo. Tenían un sistema inmunológico potentísimo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algo está pasando que hace que un niño desnutrido aparentemente esté sano y un niño sobrealimentado y sobreprotegido. En un contexto, los brasileños se duchan 3 veces al día. De limpieza, estén enfermos. Yo dejo ese dato simplemente ahí, y eso tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico, que básicamente lo fabricamos aquí gracias a nuestras bacterias. Y si nuestras bacterias están machacadas por todas estas agresiones constantes que les hacemos, pues tendremos un sistema inmunológico débil. Ya no voy a entrar en la comida y la alimentación, que de eso ya hablará Palmira. Lo que sí voy a mencionaros, básicamente algo que ya hemos hablado un poco más en profundidad en la charla anterior, es lo que nosotros llamamos la nutrición simbiótica. Dentro del marco de la microbiótica, que decimos que está en este libro, como una corriente que abre una nueva conciencia muy amplia, hay una línea nueva que, aplicada a la alimentación, la llamamos nutrición simbiótica, que también es nueva. Es la relación consciente de nuestra alimentación para poder estar nutridos y sanos desde el punto de vista celular humano y desde el punto de vista microbiano de las bacterias y microorganismos que tenemos dentro de nosotros. Esa relación simbiótica de nutrición para alimentar a esas dos conciencias, a esos dos sistemas que no podemos decir que uno es nuestro y el otro, como el huésped y el anfitrión. Bueno, pues no es así. No somos nosotros los anfitriones y ellas los huéspedes. No, somos un conjunto indisoluble, una unidad en la que si nos quitaran esos microorganismos nos moriríamos automáticamente, como se ha demostrado en pruebas de laboratorio con ratones. Bueno, desde la nutrición simbiótica reconocemos que básicamente somos seres de luz, seres de energía, seres de información. Entonces, en ese sentido, el 90%, por decir algo, somos eso. La otra parte, en la que se alimenta de materia, de agua, de nutrientes o micronutrientes, pues necesita unas condiciones especiales. Somos entre 1 a 10 billones de células humanas y hasta 100 billones de microbios, entre comillas.
Eso está ahí funcionando dentro de nosotros y principalmente un 90% en nuestro intestino. El intestino es un órgano dividido en dos, intestino delgado e intestino grueso, y dentro de ese intestino hay otro órgano que se llama la microbiota, que es un colectivo de 100 billones o de 90 millones de microorganismos, entre 400 y 2.000 familias. Nadie sabe lo que hay ahí dentro. Realmente la ciencia todavía es un misterio, es el órgano más misterioso del ser humano. De hecho no es humano, no tiene ADN humano, y es de otro mundo, desde fuera, pero está dentro. Nosotros cuando nacemos no tenemos prácticamente microbios dentro de nuestro intestino. En el momento de nacer, como hay que nacer, por la vagina, empezamos a recibir los microorganismos de nuestra madre. Y si empieza a chupar la teta, la piel de la madre y todo lo demás, pues en esos primeros minutos o en las primeras horas o los primeros días de un recién nacido es cuando absorbe la base de su sistema inmunológico y de su salud de por vida. Entonces, si nacemos con anestesia, o sea, con cesárea, y nos meten en una incubadora y todo aséptico y limpito, como les gusta a los hospitales estar, así tenemos millones de personas que se mueren todos los años por iatrogenia, por contaminación en los hospitales, gracias a esa excesiva higiene, pues el sistema inmunológico de la persona pequeña va a estar mucho más débil que si nace de una manera normal, como en los indios, ahí se cae en la tierra, ahí ¡boom! Lo de la nutrición simbiótica es un tema muy interesante de futuro, que esperemos que sea más conocido, que empecemos a poderlo publicitar más y que pueda haber chefs que lo asuman, terapeutas que hablen de ello, en fin, que se publiquen más libros, que haya más gente que se sume a esta pequeña red que están haciendo microbiótica para investigar, desarrollar todo lo demás, porque realmente nos hemos encontrado un pequeño grupo de personas con muchas cosas nuevas, como la psicología simbiótica de la que hablábamos antes en la anterior conferencia, que es lo mismo, una nueva corriente de la psicoterapia que se enfoca en la relación entre el intestino y el cerebro, incluyendo a esos microorganismos que hay en medio, para conseguir un equilibrio emocional, un equilibrio psíquico, cosa que hoy en día en la psiquiatría, en la psicología convencional, incluso en la no convencional, humanista o transpersonal, es una cosa que suena a chino. Pues bueno, dentro de todo esto de lo que estamos hablando, básicamente, dentro de la nutrición simbiótica, por ser muy generalistas y resumir mucho, hay básicamente una serie de alimentos que nos oxidan y nos acidifican, y esa oxidación y acidificación directamente va a generar un debilitamiento de esas familias de bacterias y microorganismos, porque no solo son bacterias, que nos dan el poder de regeneración. El mundo del intestino es un mundo en fermentación. La vida es fermentación. Estamos en pura fermentación. La fermentación es un proceso natural que tiene la vida. Nosotros somos fermentación constante. Y esa fermentación o huele bien o huele mal. Si huele bien o no huele, es una fermentación regeneradora, sintrópica, que conserva saludable, que conserva la vida. Por ejemplo, un bosque después de llover huele bien. Esa fermentación constante en la que está el suelo de un bosque, eso es vida. Ahí se puede mantener mucho tiempo, miles de años, millones de años así. Nuestro intestino debería estar así, en fermentación positiva, pero nuestro intestino normalmente no suele estar así. De hecho, nosotros suponemos que todas las personas que hacen caca y se tiran pedos, que entiendo que salvo las princesas, a todos los demás les pasa, pues entendemos que lo normal es que nuestra caca huela mal. A lo mejor para nosotros no, pero a veces hasta para nosotros dice, joder, qué mal huele hoy mi caca. Pues resulta que no, que podemos hacer caca sin que huela mal. Incluso que no huela, que entre otra persona después en el baño y no sepa que hemos hecho caca, o que nos tiremos una ventosidad y no nos huela, ni a nosotros ni a los demás. Dentro de la microbiótica y de la nutrición simbiótica, si eso nos pasara, nosotros diríamos que estamos iluminados. Microbióticamente hablando, tenemos el intestino en equilibrio, en fermentación, está regenerado, está sano. Si no pasa eso, lo tenemos desequilibrado, está en putrefacción, huele mal.
Entonces, eso es un indicativo que nos va a... Bueno, el lenguaje del intestino es el lenguaje de la alimentación. Lo que entra por ahí es alimento. El alimento nos puede beneficiar o no. Casualmente los alimentos que nos perjudican, que estamos diciéndolos ahí, que ya lo sabéis todos, son justo los que también a los microorganismos que llevamos dentro les perjudican. Entonces, así llegamos a lo que nosotros llamamos unos alimentos simbióticos, que técnicamente en el diccionario podríamos decir que son la suma, que en un mismo alimento haya un prebiótico más un probiótico. ¿Qué es un prebiótico? Pues es un alimento que a nosotros no nos sirve, no nos nutre, pero a las bacterias de nuestro intestino sí. Por ejemplo, las fibras de un cereal. Ahora, es la salvajada de tomarse, porque hay mucha ignorancia, también en la medicina natural, porque uno no tiene fibra, porque en su alimentación no come productos integrales, pues tómese Salvao. ¡Hala! Tómese Salvao. Y se está destrozando la mucosa de su intestino tomando Salvao, así, a palo seco. Eso es una barbaridad. Entonces lo digo, pues alguno está tomando Salvao, que se olvide de tomar Salvao, que se tome un arroz integral o una avena integral, que se tomen los alimentos integrales que ya lleva el Salvao dentro, y nos podemos evitar los problemas intestinales de desgarro de la mucosa que nos puede generar tomar fibra pura. Entonces, el alimento prebiótico lleva micronutrientes para la gente pequeña de nuestro intestino, pero para nosotros eso no nos alimenta. Y los probióticos son seres vivos, es un alimento que está vivo, está fermentado, está vivo, que lleva primos hermanos de los que llevamos nosotros, de los que tenemos nosotros en el intestino. O sea, seres vivos que van a reforzar la población que siempre está en desequilibrio y débil de nuestro intestino, y alimento para los que ya viven ahí. Eso es una alimentación, un alimento simbiótico, el que junta esas dos cosas a la vez. Nosotros también diríamos que además de eso, si ese alimento también lleva micronutrientes esenciales de vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, etcétera, pues todavía mejor. O sea, esas tres cosas: micronutrientes, alimentos, bacterias vivas y fibras que van a alimentar a nuestro intestino, esas tres cosas en un alimento lo hacen simbiótico. Alimentos, dentro de la nutrición simbiótica, nosotros insistimos mucho, recomendamos mucho que introduzcamos en nuestros hábitos alimenticios los alimentos fermentados. Porque no es tradición en nuestra cultura de España, a lo mejor en Alemania sí, o en otros países europeos nórdicos, o en Asia por supuesto, incluso en Sudamérica, pero aquí en España, pues alimentos fermentados, a ver, ¿cuál es? ¿El yogur? Bueno, si lo haces tú, sí, pero como lo compres de industrial, que está irradiado, pasteurizado y tal, ahí no hay ningún probiótico, y lo demás es publicidad engañosa. Cualquier alimento que esté pasteurizado no lleva probióticos, punto. Lo demás es publicidad engañosa. Entonces, algunas aceitunas, algún queso que esté artesanalmente hecho sin pasteurizar, la cerveza artesana, que no sea industrial, la sidra, pues sí, hay unos cuantos, pero como veis aquí hay algunos de los que mencionamos de tradición oriental sobre todo, que nos pueden sonar a chino. Afortunadamente hay alguna empresa en España como Vegetalia, que tenemos por aquí alguna persona de esa empresa, que son empresas pioneras en promocionar unos alimentos fermentados que no están de moda, que de entrada se fabrican porque los dueños consideran que son buenos para la gente, aunque no sabemos cómo se van a vender, y han tenido y tendrán que aguantar mucho tiempo hasta que eso se hagan popular. Estamos en una tendencia emergente ya, pero que ahora están de moda los superalimentos. Hace 4 años no veríais ningún rótulo de stand que pusiera superalimentos, hoy ya hay media docena. Hoy no hay ningún rótulo que ponga alimentos fermentados en ningún stand, pero ya veréis como dentro de unos años habrá unos cuantos. De momento ni siquiera los del raw food y los grandes gurús de la alimentación cruda y vegana, como el David Wolf, que va a venir dentro de pocos días a Barcelona, que es una estrella, hablan, ni recomiendan, ni entienden
lo que son los alimentos fermentados, que son crudos. Una col fermentada de 6 meses, que lleve fermentada en un bote 6 meses, tiene más alimento que recién cogida de la huerta. Entonces, recomendamos encarecidamente que pongáis alimentos fermentados en vuestra dieta, e incluso lo ideal es que aprendáis a hacerlos vosotros mismos. Que no queréis, no podéis, no sabéis, o lo que sea, comprarlos y meter una cucharadita de un chucrut o de unas verduras fermentadas o de un miso en vuestra comida. Y si es posible en las 3 que hagáis al día, pues mejor, porque eso os va a ayudar muchísimo a mejorar lentamente toda vuestra salud general. Y igual los alimentos fermentados líquidos, que ahí estáis viendo algunos. Y bueno, pues esto es una cosa que está emergiendo y que, bueno, nosotros llevamos unos años investigando y también, aparte de hablar, pues tenemos un pequeño laboratorio artesanal y hemos desarrollado unos superalimentos fermentados, un poco de diseño, partiendo de cultivar, extrayendo de algunos alimentos tradicionales fermentados la población de microorganismos que hacen esa fermentación, y eliminando el soporte material de dichos fermentos, los cultivamos juntos y generan un campo que nosotros llamamos vir, que traducido de una manera un poco libre del latín podríamos decir que significa la virtud de la fuerza, la vitalidad, el chi, el ki oriental, es el vir latino. Y a esa raíz vir, pues estamos ahora, que no los estamos vendiendo porque desgraciadamente no nos han llegado los papeles de sanidad y de Bruselas definitivos, que están a punto de llegar, pues estamos desarrollando algunos productos, de momento 3, que ahí en el stand de Vegetalia en el que estamos podéis probarlos gratuitamente. No podemos vender nada en este momento, pero es toda una nueva línea, tanto de alimentación concentrada, porque con una botellita de estas tenéis para un mes, diluido en agua, como de regeneración. Bueno, creo que aquí termina mi conferencia. ¿Qué hora es? Y 20. Bueno, todavía que voy un poco, pero voy a permitirme 3 minutos más. Con esto lo que os queremos decir es que intentéis salir de esta conferencia recordando alguna cosa que os pueda ser útil para vuestra vida concreta, cotidiana, para mejorar vuestra salud a partir de hoy. Y esa cosa concreta, para resumirla, porque aquí hay tantas cosas, yo mismo he dicho un montón y ahora ya diré otras muchas más, y saldréis de aquí, iréis a muchas más, y luego todo eso se olvida. Pero si cogiéramos una de esas cosas y la adaptáramos a un nuevo hábito en nuestra vida, pues yo estaría encantado y feliz. Y ese hábito no cuesta dinero, solo atención, ni siquiera tiempo casi, solo atención. Ese hábito, por ejemplo, de poneros las manos aquí antes de comer y mandarles un sentir de gratitud y agradecimiento a esas bacterias que van a hacer el trabajo de partir todas las cadenas de proteínas y de aminoácidos complejos que nosotros no podemos absorber de los alimentos que comemos en micronutrientes mucho más sencillos. Son verdaderos alquimistas que consiguen fabricar de productos que no tienen aparentemente nada que ver las vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos que nuestro cuerpo realmente necesita. Esos microorganismos que hacen ese trabajo anónimo, les ayudemos, les queramos o no, aunque les estemos machacando todo el día con agua, con cloro, con productos, pues eso, el azúcar, sobre todo los productos lácteos, los derivados de alimentos industriales, que tanto la carne las grasas estas saturadas, hidrogenadas, en fin, todas estas cosas que entiendo que sabéis de qué hablo. ¿Para qué vamos a hablar de lo que ya sabemos? Pues hablemos de esto, que es algo que creo que es un poco novedoso y que, insisto, conectaros con vuestros microorganismos, los que tenéis dentro, porque ellos están conectados con los de fuera, y hay un campo de conciencia planetario, de vida, de amor, de regeneración, que es una revolución. Si pudiéramos conectar con esa conciencia microbiótica que llevamos dentro y que está fuera a la vez, con esa conciencia, y nuestra pequeña mente pensante pudiera pararse por un instante, y desde ese silencio pudiéramos, desde el vientre, por eso los orientales dicen, deja de pensar y baja la atención al vientre,
desde ese vientre pudiéramos conectar con ese campo de frecuencias, podría pasar cualquier cosa, sobre todo si un número suficiente de seres lo hicieran a la vez. Eso es otro tema, del que algún día a lo mejor hablaremos, pero hoy estamos hablando de alimentación, de intestino, que es la base de nuestra salud, y de microorganismos que nos pueden ayudar si los comemos todos los días, durante mucho tiempo, a través de esos productos fermentados de los que hablo, que podéis hacer o podéis comprar, y que yo os recomiendo que poco a poco empecéis a incorporarlos en vuestros hábitos alimenticios. Y que solo es, como están tan concentrados, solo hacen falta un poquito, pero todos los días, para que hagan una verdadera alquimia, una verdadera transformación en nuestro intestino y en nuestra salud. Y bueno, luego si tenemos un ratito y queréis hacer alguna pregunta, me lo decís.